Me llamo Héctor Villalobos y tengo 71 años. En la boda de mi hija, su prometido me enseñó una lección. Pensé que ya había aprendido que la humillación sabe mucho a crema de mantequilla y orgullo destrozado. Él empujó mi cara contra un pastel de $7,000 frente a 300 personas y me llamó mendigo. Lo que él no sabía es que yo era el dueño del edificio en el que estaban parados. Antes de contarles cómo saldé esa deuda, por favor denle a me gusta y suscríbanse si creen que el respeto se gana, no se compra. Cuéntenme en los comentarios desde dónde nos están viendo. Quiero ver qué tan lejos puede llegar la historia del honor de un anciano. La boda se celebró en el Salón Zafiro, un lugar tan lujoso que se sentía como si el aire mismo estuviera bañado en oro. Yo estaba en un rincón, como un fantasma con mi traje viejo pero bien planchado, observando un mundo que yo había construido pero al que ya no pertenecía. El tintineo de las copas de champán sonaba como campanas burlonas y distantes. Mi hija, Lucía, era una visión de blanco, pero su sonrisa era un trozo de cristal frágil que temía que se rompiera. Su prometido, Maximiliano Valdés, se movía entre la multitud como un tiburón, todo dientes y perfección hecha a medida. De vez en cuando su mirada caía sobre mí, y era el tipo de mirada que le das a algo que acabas de pisar en la calle. Él veía una carga, una reliquia, un anciano vergonzoso que no encajaba en la imagen brillante que estaba pintando para sí mismo. Vi la forma en que sostenía el brazo de mi hija, no con afecto, sino con un sentido de propiedad, y un nudo frío se formó en mi estómago. Cuando llegó el momento de los discursos, el maestro de ceremonias llamó al padre de la novia. El reflector me encontró en mi rincón, y un aplauso cortés y vacilante recorrió la sala. Caminé hacia el escenario, mis viejos huesos protestando ligeramente. No tenía preparado un discurso largo y florido. Simplemente hablé desde el corazón. Hablé sobre sostener a Lucía en mis brazos por primera vez, sobre el amor feroz y consumidor que un padre tiene por su hija. Le deseé una vida llena de risas y bondad, y un compañero que la apreciara aunque fuera una fracción de lo que yo lo hacía. Fui breve. Cuando terminé, hubo una calidez genuina y tranquila en los aplausos. Pero entonces Maximiliano subió al micrófono, aplaudiendo lentamente, con un ritmo teatral y burlón. Bien dicho, abuelo. Realmente conmovedor. Ahora vayamos a la parte divertida. La parte divertida era el pastel. Era una monstruosa torre de 7 pisos de glaseado blanco y delicadas flores de azúcar. Cortaron la primera rebanada juntos, una imagen de felicidad manufacturada para el fotógrafo. Luego Maximiliano tomó el plato. Se volvió no hacia Lucía, sino hacia mí. Una sonrisa malvada jugaba en sus labios. «Parece que te vendría bien una buena comida», dijo, su voz, goteando condescendencia. Antes de que pudiera procesar sus palabras, su mano salió disparada, agarrando la parte posterior de mi cabeza. El mundo se convirtió en una mancha blanca. Sentí el crujido repugnante de la estructura del pastel cediendo, la mancha fría y grasienta de glaseado llenando mis fosas nasales, mi boca. La sala estalló. No en jadeos de asombro, sino en rugidos de risa de los amigos de Maximiliano. Tiró de mi cabeza hacia atrás, mi cara una máscara grotesca de crema y migajas. Se inclinó cerca, su voz un susurro venenoso para que todas las mesas cercanas lo escucharan. «Prueba un poco de postre, mendigo». Silencio. La risa murió tan rápido como había comenzado, reemplazada por una quietud espesa y sofocante. Lucía estaba congelada, su rostro un lienzo de horror e incredulidad. En ese momento de humillación total y aplastante, un nuevo sonido cortó el aire. Era una voz profunda y resonante con una furia indisimulada. «¿Qué nombre de Dios crees que estás haciendo?» Era Arturo Mendoza, un hombre cuyo nombre abría puertas en todo el país, estaba de pie. Era uno de los desarrolladores más poderosos de la ciudad, y un hombre a quien Maximiliano había estado tratando desesperadamente de conocer durante meses. Arturo señaló con un dedo, no a Maximiliano, sino a mí.
Ese mendigo es Héctor Villalobos. Retumbó su voz haciendo eco en el cavernoso salón de baile. Él fundó la constructora Villalobos. No solo es dueño de unos pocos edificios, pequeño, tonto, arrogante. Es dueño de la mitad de la maldita ciudad, incluido el suelo sobre el que estás parado. La cara de Maximiliano pasó de engreída a confundida y luego a terriblemente pálida. La sangre se drenó de su rostro como si hubieran quitado un tapón, y en sus ojos vi el horror naciente de un hombre que acababa de darse cuenta de su error más grave. Mi nombre es Héctor Villalobos, y no soy un mendigo. Soy simplemente un hombre que se cansó de las mentiras que cuenta el dinero. A los 71 años he aprendido que el verdadero valor de un hombre no se encuentra en un estado de cuenta bancario, sino en los callos de sus manos y las promesas que cumple. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que el nombre Villalobos era sinónimo de concreto y acero, de rascacielos que se alzaban para desafiar al cielo mismo. Constructora Villalobos no era solo una empresa. Era mi legado construido de la nada con solo 2 manos, una mente que nunca dejaba de calcular y un corazón que se negaba a aceptar el fracaso. Comía, dormía y respiraba planos, el rugido de las obras de construcción y la emoción de los tratos de varios millones de dólares. Lo tenía todo, una mansión que dominaba toda la ciudad, una flota de autos pulidos y un asiento en cada club exclusivo. Pero entonces, Cecilia, el amor de mi vida, me fue arrebatada. El cáncer me la robó pieza por pieza, y en el silencio ensordecedor de esa enorme mansión, me vi obligado a enfrentar una verdad amarga. Todas las torres que había construido, todos los ceros en mis cuentas, no podían llenar el vacío que ella dejó atrás. Eran solo paredes frías y vacías. La fortuna que había amasado se sentía como una montaña de piedras sin sentido. Así que tomé una decisión. Vendí todo. La mansión, los autos, las acciones en docenas de empresas. Mantuve la propiedad de constructora Villalobos, pero entregué las riendas a una junta directiva en la que confiaba. Luego me retiré. Me mudé a la pequeña casa de madera anidada junto a un lago. Esta no era una casa cualquiera. Era la que había construido para Cecilia con mis propias manos. El lugar donde habíamos planeado envejecer juntos, donde cada viga y tabla del piso estaba empapada en el recuerdo de su risa. Comencé a vivir un tipo de vida diferente. Una vida donde yo definía su significado, no la sociedad. La gente a menudo confunde la simplicidad con la pobreza. No pueden comprender la profunda alegría de reparar una cerca rota uno mismo, o la paz profunda de lanzar una línea de pesca al agua mientras sale el sol. Ven a un anciano con una camisa de franela desgastada y automáticamente llenan los espacios en blanco. Fracaso, lástima. Dejé que lo pensaran porque aprendí hace mucho tiempo que la gran riqueza es un imán para los oportunistas, un camuflaje perfecto para el peor tipo de carácter, y quería proteger a mi hija Lucía de hombres así. Pensé que al quitar la fachada de la fortuna, podría ver quiénes eran realmente las personas. Fue una prueba dolorosa e ingenua como resultó ser, pero nació del deseo de un padre de ver a su única hija encontrar un amor tan real como el que yo había perdido. Quería que encontrara a alguien que viera el valor en el hombre, no en la billetera. Esa camioneta vieja de 15 años. Es más parte de mí que los relojes caros que solía usar. Todavía hay un pequeño rasguño en el tablero de cuando a Cecilia se le cayó su anillo de bodas entre los asientos. Pasamos media hora riendo, golpeándonos las cabezas en la pequeña cabina mientras lo buscábamos. El asiento del pasajero está desgastado de una manera particular, moldeado a su forma por los miles de kilómetros que condujimos. Su mano siempre descansando en mi pierna, sus dedos tamborileando al ritmo de las viejas canciones en la radio. Vender esa camioneta se sentiría como desalojar su fantasma. Y esta ropa vieja es un mapa de una vida bien vivida. Esta vieja chaqueta de cuero tiene una leve cicatriz en la manga de un trozo de varilla de acero en la obra de la Torre Libertad.
Recuerdo llegar a casa ese día cubierto de polvo y Cecilia simplemente me limpió la mejilla y me dijo que estaba orgullosa de la ciudad que estaba construyendo. Esta chaqueta era lo que llevaba puesto cuando firmamos los papeles para nuestro primer hogar verdadero. Esta ropa no es signo de pobreza, son testamentos, son las medallas de una campaña larga y feliz. Siempre había pensado que Lucía entendía eso. Cuando era una niña pequeña, le encantaba viajar en la vieja camioneta, su cabeza apenas asomándose por la ventana. Solía decir que olía a papá, pero luego Maximiliano Valdés entró en su vida y lentamente, como un veneno filtrándose en el suelo, las cosas comenzaron a cambiar. El cambio fue sutil al principio, un ligero cambio en su tono. Un domingo, ella me dijo, «Papá, algunos de mis amigos preguntaban, ¿por qué no te compras un auto más respetable?» La palabra respetable dolió. Fue la primera vez que miró mi vida a través de los ojos de otra persona y la encontró deficiente. Fue la primera vez que vio mis recuerdos no como tesoros, sino como chatarra. Una pequeña fisura apareció ese día, una pequeña grieta en los cimientos que pensé que habíamos construido juntos. No lo sabía entonces, pero era solo el comienzo. La grieta estaba a punto de hacerse mucho, mucho más ancha. Esa grieta más ancha apareció en forma de una transferencia bancaria. Comenzó como suelen hacerlo estas cosas, con una pequeña petición. «Papá, necesito unos $200», dijo Lucía por teléfono. «Hay un evento de trabajo y necesito un vestido nuevo». Se lo di sin pensarlo 2 veces, pero una semana después fue otra llamada. «Necesitamos $5,000 para el depósito de un viaje a la montaña». Maximiliano dice que es una oportunidad increíble para hacer contactos. La elección de palabras me golpeó. Necesitamos, no necesito. Maximiliano se había convertido en un socio silencioso en sus finanzas. Las peticiones comenzaron a fluir como agua de una presa rota. Nunca era para el alquiler o para la comida o para alguna necesidad real. Era para los adornos de una vida en la que ella estaba tratando de comprar su entrada. $1,000 para una mesa en una gala benéfica donde Maximiliano quería ser visto. $10,000 para ayudar con el pago inicial de un sedán de lujo nuevo porque, como ella explicó con un tartamudeo avergonzado, Maximiliano decía que su viejo coche era humillante. Cada vez que transfería el dinero, cada vez sentía que un pedazo de mi hija se escapaba. Ella pensaba que estaba agotando mis escasos ahorros de jubilación. Un bolso de diseñador a la vez. La dejé creerlo. Les estaba dando cuerda esperando, deseando que la usaran para escalar, no para ahorcarse. Maximiliano, mientras tanto, se despojó de cualquier pretensión de respeto. Su desprecio por mí se convirtió en una especie de deporte. Entraba en mi casa y hacía un espectáculo de limpiarse los pies, como si estuviera entrando en un granero. ¿Sigues escuchando esa música de funeral, viejo?, preguntaba señalando mis amados discos de jazz, durante las cenas familiares, que se volvieron cada vez más raras. Interrumpía mis historias para presumir de su cartera de acciones, o para explicar con detalle condescendiente alguna nueva tendencia tecnológica como si yo fuera un niño. No era solo despectivo. Estaba tratando activamente de disminuirme ante los ojos de mi propia hija, de encuadrarme como una reliquia, un viejo tonto y senil, cuyas opiniones eran tan anticuadas como su camioneta. No estaba tratando de ganar mi aprobación. Estaba tratando de hacerla irrelevante. Lo vi todo, y me quedé callado. Vi el cálculo en sus ojos cada vez que miraba a Lucía. No estaba enamorado de mi hija, estaba haciendo una inversión. Estaba adquiriendo un hermoso activo con lo que él creía que era una herencia futura prometedora. Y me trataba como una cláusula inconveniente en el contrato, un detalle molesto que necesitaba ser manejado, tolerado y eventualmente borrado. La primera alarma real, del tipo que no puedes ignorar, sonó unos meses antes de la boda. Maximiliano y su madre Patricia me convocaron a una reunión. No vinieron a mi tranquila casa junto al lago, por supuesto. Eso hubiera sido demasiada molestia. En cambio, debía reunirme con ellos en su club, un lugar con paneles de madera oscura, alfombras sofocantemente gruesas
y retratos de hombres de rostro severo que parecían haber nacido decepcionados. El aire estaba pesado con el olor a dinero viejo y decadencia. Lucía estaba allí también, sentada en silencio junto a Patricia, viéndose pequeña y ansiosa. Patricia Valdés era una mujer que llevaba sus perlas como armadura. Su sonrisa era una línea fina y sin sangre, y sus ojos tenían el brillo frío de un banquero, evaluando una solicitud de préstamo. Deslizó una carpeta gruesa y encuadernada en cuero a través de la mesa de caoba pulida. «Héctor», comenzó con su voz suave y condescendiente, «Maximiliano y yo hemos armado una visión preliminar para la boda. Queríamos tu opinión. Era una mentira y todos lo sabíamos. Esto no era una solicitud de opinión, era una presentación de demandas». Maximiliano abrió la carpeta con un gesto grandilocuente. Adentro había fotos brillantes y páginas de costos detallados que me hicieron dar vueltas la cabeza. «Estamos comenzando con un presupuesto base de $500,000, anunció como si discutiera el clima. «Hemos asegurado el Salón Zafiro. El servicio de catering está trayendo salmón de Escocia. El champán será francés añejo, naturalmente», intervino Patricia, «y hemos contratado un cuarteto de cuerdas europeo para encargarse de la música. Y Lucía simplemente debe tener la suelta de palomas después de la ceremonia». Miré a mi hija, que estaba mirando fijamente sus manos, evitando mi mirada. No podía ver ni un solo rastro de su personalidad en esta fantasía llamativa y extravagante. Era una boda para extraños. Esto no era una celebración de amor, era una fusión corporativa y estaban planeando la fiesta de lanzamiento. Los dejé terminar. Asentí cortésmente, pasando las páginas de su ridícula carpeta. Luego la cerré suavemente y la empujé de nuevo al centro de la mesa. «Ciertamente es elaborado», dije, eligiendo mis palabras con cuidado. «Tengo otra idea, una propuesta como mi regalo de bodas para ambos». Me incliné hacia adelante. «Permítanme organizar la boda en el Gran Hotel Imperial». Vi un parpadeo de confusión en sus ojos. «Como saben», continué, «mi compañía pasó 3 años restaurando ese monumento histórico. Recuperamos el pan de oro original en el salón de baile. Importamos mármol de la misma cantera en Italia, que se usó en 1928. Es una pieza de la historia de esta ciudad. Es una pieza de mi historia. Yo cubriré todo, el lugar, la comida, el personal, mi regalo, sin escatimar gastos. Mi oferta quedó en el aire, una contribución genuina y sincera desde el núcleo del trabajo de mi vida». Patricia fue la primera en romper el silencio. Soltó una risa pequeña y tintineante que no llegó a sus ojos. «Ay, Héctor, eso es pintoresco. Verdaderamente un pequeño proyecto apasionado encantador». La palabra «pequeño» fue una daga, pero estamos apuntando a una atmósfera que es un poco más exclusiva. El zafiro tiene cierto prestigio, usted entiende. Maximiliano intervino, ansioso por apoyar a su madre. «Sí, suegro, apreciamos la intención, de verdad, pero el Imperial es histórico, es viejo. Buscamos algo moderno, algo que se sienta fresco. Los amigos de Lucía, nuestros invitados, están acostumbrados a cierto estándar. Habían descartado el trabajo de mi vida, mi legado, como un pequeño proyecto pintoresco. No veían el valor en la historia o la artesanía. Solo veían marcas y etiquetas de precio. Después de rechazar con gracia mi regalo, Maximiliano deslizó una sola hoja de papel crujiente sobre la mesa hacia mí. «En cualquier caso», dijo con su tono totalmente de negocios ahora, «hemos armado una lista corta de algunos de los artículos más significativos a los que pensamos que le gustaría contribuir, para hacerlo más fácil para usted». Miré hacia abajo. No era una lista de sugerencias, era una factura. Arreglos florales, $40,000. Paquete de iluminación y sonido, $25,000. Asignación de champán añejo, $30,000. Miré el papel fijamente. Luego miré a mi hija. Ella seguía mirando hacia abajo, su silencio una rendición completa. Y en ese momento, entendí con una claridad perfecta y escalofriante. No querían un suegro.
No querían mi bendición ni mis regalos sinceros. Querían un patrocinador, un cajero automático. Y mientras me sentaba allí en esa habitación fría y silenciosa, me di cuenta de que ya no estaba solo viendo formarse una grieta. Estaba viéndolos tomar un mazo contra todos los cimientos. Unas semanas después de la reunión en el club, un sobre manila grueso llegó a mi casa por mensajería. Era de un bufete de abogados que no reconocí, dirigido a Lucía pero enviado a mi dirección. Mi mano temblaba ligeramente mientras lo sostenía. Se sentía frío, pesado con un significado que ya temía. Llamé a Lucía y le dije que tenía correo. Me dijo que simplemente lo abriera. Probablemente sea algo de los abogados de Maximiliano, dijo con un tono casual, casi aburrido. Él mencionó que enviarían algo. Así que lo abrí. El documento adentro era denso con el tipo de lenguaje diseñado para confundir e intimidar. Jerga legal apilada en párrafos gruesos y numerados. Pero yo no había construido una empresa de $1,000 millones siendo incapaz de leer un contrato. Me senté en la mesa de mi cocina, la misma mesa donde Cecilia y yo habíamos planeado nuestras vidas enteras, y comencé a leer. Era un acuerdo prenupcial. Y no era un escudo para proteger los activos de Maximiliano. Era una lanza apuntada directamente al corazón de mi familia. La mayor parte era estándar. Cláusulas sobre propiedad separada, responsabilidad de deuda. Pero luego llegué a la sección C, subsección 4. Mi sangre se heló. La redacción era astuta, enroscada como una serpiente en la hierba. Pero el significado era brutalmente claro. Establecía que en caso de divorcio, Maximiliano tendría derecho al 50% de todos, y cada uno de los regalos, herencias o ganancias inesperadas recibidas por Lucía durante el curso de su matrimonio. No se trataba del dinero que ella tenía ahora. Se trataba del dinero que él creía que ella obtendría cuando yo muriera. Estaba saqueando preventivamente mi tumba. Había mirado a mi hija, lo más preciado en mi vida, y no había visto nada más que un boleto de lotería ganador. Levanté el teléfono inmediatamente. Mi voz era firme, pero por dentro rugía una tormenta. ¿Lucía? Dije cuando contestó. He leído el acuerdo. Hubo una pausa. Ah, ok, dijo ella, con un tono defensivo ya en su voz. ¿Lucía? No puedes firmar esto, dije, tratando de mantener mi tono paternal y calmado. Este no es un acuerdo prenupcial normal. Esto es una trampa. El hombre está reclamando tu futuro, dinero que ni siquiera está sobre la mesa todavía. Está planeando para mi muerte. Su respuesta no fue lo que esperaba. No hubo conmoción ni preocupación, solo una ira fría y ensayada. Maximiliano me lo explicó todo, papá. Es solo una formalidad. Sus abogados insistieron en ello para asegurarse de que todo sea justo y equilibrado. ¿Justo? Casi grité. Lucía, no hay nada justo en un hombre que quiere la mitad de lo que te deje tu padre muerto. ¿No puedes ver lo que es esto? Entonces vinieron las palabras que me rompieron el corazón. No eran sus palabras, eran las de él, colocadas cuidadosamente en su boca. ¿Sabes, papá? Maximiliano me advirtió que te pondrías así. Dijo que tratarías de encontrar un problema con esto. Dijo que no confías en mi juicio. Me quedé sin habla. Él había anticipado mi reacción. Ya había envenenado el pozo. Él piensa que estás tratando de controlarme con tu dinero, incluso con la idea de él. Ella continuó, su voz ganando una confianza cruel. Esto se trata de amor y confianza, no de finanzas. Nuestro amor es más fuerte que un pedazo de papel. Lamento que no puedas ver eso. Esto no tiene nada que ver con el amor, mi hija. Supliqué, mi voz quebrándose. Esta es una transacción comercial para él. No, espetó ella. Es un matrimonio, y lo voy a firmar. Lo amo. Confío en él, y agradecería si mi propio padre hiciera lo mismo. La línea se cortó. Ella me había colgado. Me senté allí, con el teléfono todavía presionado contra mi oreja, escuchando el tono demarcado. Estaba sosteniendo un documento que probaba que mi futuro yerno era un depredador, y acababa de enterarme de que mi propia hija
estaba dispuesta a caminar directamente hacia su trampa, creyendo que era el camino a la felicidad. Él no solo iba tras mi fortuna, estaba robando a mi hija, una mentira a la vez. La alarma final, la que señalaba una invasión total, no sonó. Simplemente entró por mi puerta principal en un soleado martes por la tarde. Maximiliano y Lucía aparecieron sin avisar. Lucía tenía una energía nerviosa, un fuerte contraste con Maximiliano, quien entró con el derecho despreocupado de un rey regresando a su castillo. No era un invitado, era un inspector. El lugar del abuelo se ve acogedor, dijo, sus ojos escaneando mi sala de estar con desdén. ¿Acogedor? Era su palabra para pequeño y sin valor. Sostenía una revista brillante de diseño de interiores, enrollada como un bastón. Lucía y yo teníamos algunas ideas que queríamos comentarte. Pequeñas mejoras para aumentar el valor de la propiedad. Yo estaba de pie junto a la chimenea de piedra, la que había construido con mis propias manos. Piedras de campo elegidas una por una de la orilla del lago con Cecilia. Maximiliano caminó hacia ella y la golpeó con su revista. Toda esta cosa es tan oscura y rústica, declaró. Arrancaríamos esto primero. Reemplazarlo con una fachada limpia de mármol blanco. Muy minimalista. Realmente abriría la habitación, continuó, con Lucía siguiéndolo nerviosamente detrás como una sombra. Entró en mi estudio, mi santuario lleno de libros que eran como viejos amigos. Esta habitación tiene una gran luz, dijo, mirando más allá de los estantes. Perfecta para una sala de bicicletas estáticas, tal vez un pequeño gimnasio. Hacer que fluya algo de energía real aquí. Lucía ofreció una sonrisa débil. Ah, esa es una idea. Él ni siquiera la reconoció. Estaba en una racha. Un equipo de demolición de un solo hombre. En la cocina pasó una mano despectiva sobre los gabinetes de roble personalizados que yo había pasado un mes elaborando. ¿Toda esta madera está tan anticuada? Destriparemos todo este espacio. Acero inoxidable, encimeras de cuarzo, una nevera de vinos justo aquí. Permanecí en silencio durante todo el proceso. Me sentí como un fantasma en mi propia casa, un custodio de recuerdos que estaban a punto de ser arrasados. No solo hablaban de cambiar una casa, hablaban de borrar hasta el último rastro de la vida que había construido con mi esposa. Estaban planeando blanquear mi historia, esterilizar mis recuerdos. Después de haber derribado mentalmente cada pared, finalmente se sentaron en el sofá y Lucía, incitada por una mirada aguda de Maximiliano, comenzó a hablar. «Papá, estábamos pensando», comenzó. Su voz apenas un susurro. «Después de la boda, las cosas estarán un poco apretadas con todos los gastos. Pensamos que sería mejor si nos mudáramos aquí por un tiempo». Maximiliano intervino de inmediato, enmarcándolo como un acto de profunda generosidad. «Sí, suegro, solo para echarte una mano, ya sabes, vigilarte, asegurarnos de que tomes tus medicamentos y todo eso». Sonrió con un brillo depredador en sus ojos. «Y honestamente, nos ayudarán a ahorrar para un lugar propio adecuado. Todos ganamos». La hipocresía era impresionante. Estaban planeando gastar $500,000 en una fiesta de un día, pero afirmaban que necesitaban ahorrar dinero apoderándose de mi casa. Esperé a que cayera la otra zapata. No tomó mucho tiempo. «Y no tienes que preocuparte por nada», continuó Maximiliano suavemente, como si discutiera el clima. «Ya hemos comenzado a buscar algunas opciones para ti. Mi madre tiene una conexión en una comunidad de retiro muy encantadora a las afueras de la ciudad, Prados Dorados. Escuché que tiene un campo de golf fantástico. Estarías mucho más cómodo allí rodeado de gente de tu propia edad». Y ahí estaba, la imagen completa y monstruosa. Tomarían mi casa, el santuario que construí para Cecilia, y la destriparían. Vivirían aquí en la cáscara vacía de mi vida. Y yo, el anciano inconveniente, el recuerdo caminante y parlante que querían olvidar, sería enviado a una instalación para esperar tranquilamente el final. Ya no estaban siendo solo irrespetuosos,
Me estaban entregando una orden de desalojo de mi propia vida. Miré la chimenea, las piedras robustas que había colocado en su lugar, y sentí un tipo diferente de cimiento asentándose dentro de mí. No de piedra y mortero, sino de una resolución fría y dura. Mi paciencia finalmente se había agotado. La cena de ensayo fue el acto final antes del evento principal, y Maximiliano había elegido el escenario él mismo. Era un restaurante llamado Apertura, uno de esos lugares donde los platos son enormes, las porciones son diminutas y la cuenta es astronómica. La sala que había reservado era privada, pero se sentía fría e impersonal, todo ángulos agudos, vidrio y tonos grises apagados. Se sentía menos como una reunión familiar, y más como una junta directiva corporativa, donde se estaba a punto de anunciar una adquisición hostil. Me sentaron en el extremo más alejado de la mesa larga y estéril, un acto deliberado de marginación. Lucía se sentó en el medio, con una sonrisa tensa y frágil pegada en su rostro, riéndose un poco demasiado fuerte de cosas que no eran graciosas. Maximiliano, por supuesto, estaba en la cabecera de la mesa presidiendo la corte. Estaba en su elemento, un pavo real desplegando sus plumas. No estaba teniendo una conversación, estaba pronunciando un monólogo. Deleitó a su audiencia cautiva con historias de su última selección genial de acciones, una firma de biotecnología que estaba garantizada a triplicarse en el próximo trimestre. Mencionó casualmente un juego de golf que había tenido con un senador, soltando el nombre con la sutileza de un yunque cayendo. Describió su luna de miel planeada, un asunto de 2 meses que involucraba un yate privado en el Mediterráneo y un safari en Tanzania, como si estuviera discutiendo un viaje al supermercado. Sus padres, Patricia y su esposo silencioso, y perpetuamente no impresionado, escuchaban con orgullo extasiado, asintiendo y agregando sus propias afirmaciones de su brillantez. Yo solo me senté allí, agitando el vino sobrevalorado en mi copa, un observador silencioso. Vi a mi hija tratar de seguir el ritmo, sus ojos lanzando miradas entre Maximiliano y yo, una súplica desesperada de aprobación en ellos. En un momento, Maximiliano miró hacia el otro extremo de la mesa hacia mí y sonrió con superioridad. Solo hablábamos de construir un legado, abuelo, dijo con voz lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. Todo se trata de impulso hacia adelante. No puedes simplemente dormirte en los laureles, ya sabes. Tienes que seguir construyendo. El insulto era claro. Mi vida tranquila, mi elección de apartarme era, en su mundo, una forma de fracaso. No respondí. Solo tomé un sorbo de vino y sostuve su mirada. Dejé que el silencio colgara allí, un pequeño acto de desafío. El aire crepitaba con tensión no dicha. Sabía que esto era solo la obertura. La actuación principal estaba por venir. Después de que retiraron los aperitivos, Maximiliano se puso de pie, golpeando su copa con un tenedor. Un silencio cayó sobre la sala. Sostuvo su copa de champán en alto, un gesto ensayado y seguro. Solo me gustaría decir unas palabras. Comenzó con su voz rebosante de una falsa sinceridad que hizo que mi piel se erizara. Gracias a todos por estar aquí. Esta es una noche especial. La unión de 2 familias, los Villalobos y los Valdés. Hizo una pausa para dar efecto, dejando que el peso de su apellido colgara en el aire. Cuando te casas, no solo obtienes un cónyuge, obtienes toda una historia nueva, un nuevo legado. Y esta noche, quería compartir una pequeña historia sobre mi futuro suegro, Héctor. Una historia que creo que captura perfectamente el espíritu único que él trae a nuestra familia. Algunos de sus amigos se rieron expectantes. Me preparé. Sabía que esto no iba a ser un tributo, iba a ser una ejecución. Mientras se preparaba para hablar, mi mente retrocedió a lo que realmente sucedió unas semanas antes. El recuerdo era simple, claro y sin adornos. Mi teléfono había sonado tarde un jueves por la tarde. Era Maximiliano, su voz tensa con un pánico que trataba de ocultar. «Abuelo, oye. Tengo un pequeño problema. Mi coche tiene una llanta pinchada.
Estoy en el camino del molino. Conocía bien el camino. Era un tramo desierto de asfalto rural sin arcén y con peor servicio celular. ¿Sabes cómo cambiar una llanta?, le había preguntado. Hubo una larga pausa. Teóricamente, admitió. Pero este es un coche alemán. Es complicado. Suspiré. Quédate donde estás. Voy en camino. Tiré mi viejo gato hidráulico y mi llave de cruz de acero en la parte trasera de mi camioneta y conduje hasta allá. Lo encontré parado impotente junto a su reluciente auto deportivo de $200,000 mirando la llanta pinchada como si fuera una criatura alienígena. Llevaba un traje que probablemente costaba más que mi camioneta. Me bajé, no dije una palabra y me puse a trabajar. Tenía el auto levantado, la llanta pinchada fuera y la llanta de repuesto puesta en menos de 10 minutos. Él se quedó mirando, con cuidado de no ensuciarse las manos. Cuando terminé, tiré la llanta pinchada en la parte trasera de mi camioneta para llevarla al taller por él. Me había dado una palmada en el hombro y dicho, «Gracias, abuelo. Eres un verdadero salvavidas». Fue un evento mundano y simple, un momento en el que un miembro de la familia ayudó a otro. Esa era la verdad. Pero la verdad no era lo que le interesaba a Maximiliano. Así que ahí estaba yo. Maximiliano comenzó su relato, su voz ahora teatral, de camino a una importante reunión de la Junta Directiva de Beneficencia. Llegando tarde, por supuesto. Porque cada segundo cuenta. Y boom, golpeó algo en la carretera y la llanta simplemente explota. Estoy hablando de un reventón completo. Me detengo y pienso, genial, justo lo que necesito. Sacudió la cabeza interpretando el papel del ejecutivo agobiado. Así que hago una llamada. ¿Quién mejor para ayudar que mi futuro suegro, el famoso constructor, verdad? Un hombre que conoce bien las herramientas. Hizo una pausa, una sonrisa burlona jugando en sus labios. Bueno, unos 45 minutos después, escucho este ruido, un sonido de traqueteo y carraspeo. Y sobre la colina aparece esta vieja camioneta arrastrando una nube de humo azul. Juro que pensé que se iba a desmoronar allí mismo en la carretera. Sus amigos rugieron de risa. Vi a Lucía forzar una sonrisa, sus nudillos blancos mientras agarraba su copa de vino. Así que el abuelo se baja. Maximiliano continuó, su voz goteando afecto fingido. Y saca esta vieja caja de herramientas oxidada, que parece haber sido rescatada del Titanic. Se arrodilla junto a la llanta y comienza a hurgar. Primero, parece que no puede encontrar la llave del tamaño correcto. Luego, cuando finalmente la coloca en una tuerca, comienza a girarla hacia el lado equivocado. Mimeó el movimiento gruñendo y esforzándose para lograr un efecto cómico. Estoy parado allí tratando de ser paciente, y le digo, «Abuelo, a la derecha se aprieta, a la izquierda se afloja. Mecánica básica, ya sabes». Ah, la risa creció más fuerte. Finalmente quita las tuercas, y luego viene el gato. ¡Ay, el gato! Maximiliano puso su cabeza entre sus manos como si reviviera un gran trauma. Desliza esta cosa vieja y destartalada debajo del auto, y comienza a bombear. El auto sube, pero se tambalea como un ciervo recién nacido. Literalmente tuve que saltar y sostener el auto firme yo mismo. Tuve visiones de mi máquina de $200,000 estrellándose contra el asfalto. Mi vida pasó ante mis ojos. Esto era pura ficción. Cada palabra una mentira deliberada y maliciosa. Pero la contó con tal convicción. Quita la llanta. Finalmente cubierto de grasa de la cabeza a los pies. Parecía un mapache. Fue realmente algo adorable. Me miró directamente, luego un brillo triunfante en su ojo. Pero ¿saben qué? Lo logramos. Tomó la mayor parte de una hora. Muchas respiraciones profundas y un poco de entrenamiento suave de parte de su servidor. Pero llegamos allí al final. Fue un verdadero momento de unión. Levantó su copa hacia mí. Realmente me enseñó el valor de la paciencia cuando se trata de nuestros mayores. Así que un aplauso para el abuelo. Un hombre que demuestra que nunca es demasiado tarde para aprender un truco nuevo, incluso si necesitas un poco de ayuda.
La sala estalló en aplausos y risas. Fue una clase magistral de humillación entregada con una sonrisa. Miré a través de la mesa a Lucía. Ella estaba aplaudiendo, una mirada dolorida y vacía en sus ojos negándose a encontrar mi mirada. Eso fue todo. Ese fue el momento. Su silencio fue más fuerte que todas sus risas. Fue el sonido de su traición final y completa. Y en ese instante, algo dentro de mí cambió. La calidez que tenía por mi hija, la esperanza paciente de que viera la verdad, todo simplemente se congeló. Se solidificó en algo frío, duro e irrompible. La tristeza se desvaneció y en su lugar había una claridad profunda y escalofriante. El hombre que yo era hace un minuto, el padre amoroso, el anciano paciente, murió allí mismo en esa mesa. Y en su lugar nació alguien más. Un hombre que había construido un imperio de la nada. Un hombre que entendía de cimientos. Y un hombre que sabía con absoluta certeza que toda la estructura frente a él estaba podrida hasta la médula y necesitaba ser derribada. La risa de su historia retorcida finalmente comenzó a disminuir. Pero Maximiliano levantó una mano, un gesto que decía, «No he terminado». Una sonrisa satisfecha, casi benévola, se extendió por su rostro. «Pero esa pequeña aventura en la carretera», dijo su voz tomando un tono serio y reflexivo, «no fue solo una historia divertida. Fue una llamada de atención. Me enseñó que nuestra responsabilidad con nuestra familia no termina cuando crecemos. De hecho, es cuando realmente comienza». Miró alrededor de la mesa, haciendo contacto visual con sus padres, luego con Lucía. Estaba preparando el escenario, posicionándose como el hijo noble y responsable. Lucía y yo hemos estado hablando mucho últimamente. Continuó colocando una mano sobre la de mi hija. Ella se estremeció con un movimiento pequeño, casi imperceptible, y hemos estado preocupados. Hemos estado preocupados por ti, papá. Todo solo allá afuera en esa gran casa junto al lago. Es mucho para que una persona lo maneje. El mantenimiento, el aislamiento. Queremos que tengas compañía. Queremos que estés seguro, que tengas atención profesional disponible si alguna vez la necesitas. Hizo una pausa, dejando que la preocupación fingida se hundiera. Queremos que puedas relajarte verdaderamente y disfrutar de tus años dorados sin una sola preocupación en el mundo. Luego se volvió hacia mí, sus ojos brillando con una sinceridad enfermiza y manufacturada. Así que como nuestro regalo especial para ti, para mostrarte cuánto te amamos, y queremos darte la bienvenida a nuestra nueva vida juntos. Nos hemos encargado de todo. Sonrió radiante como si estuviera a punto de presentarme un boleto de lotería ganador. Hemos asegurado un lugar para ti en una de las mejores comunidades de retiro del estado. Se llama Prados Dorados. Es más como un club de campo en realidad. Tiene un campo de golf de campeonato, una piscina cubierta climatizada, comidas gourmet y un programa completo de actividades sociales. Estarás rodeado de gente de tu propia edad haciendo nuevos amigos. Está todo arreglado. Puedes mudarte justo después de nuestra luna de miel. La sala quedó en silencio por un segundo. Y luego estalló, no con jadeos, sino con aplausos, una ronda de aplausos genuina y sentida. Patricia, la madre de Maximiliano, se llevó una mano al pecho, secándose una lágrima inexistente. «Ay, Maximiliano», arrulló. «Tienes un corazón tan grande y generoso. ¡Qué hijo tan maravilloso!». Sus amigos murmuraron su acuerdo. «Qué considerado. Qué alivio para él, estoy seguro». Lo estaban felicitando por su amabilidad, por su piedad filial. Lo estaban aplaudiendo por orquestar mi exilio, por deshacerse inteligente y amablemente del anciano inconveniente. No los miré, no los escuché. Todo mi mundo se había reducido a un solo punto en el centro de la mesa, mi hija. Observé a Lucía. Ella no estaba aplaudiendo, pero tampoco estaba protestando. Su cabeza estaba inclinada, su mirada fija en el intrincado patrón de su plato de cena, como si contuviera los secretos del universo. Sus hombros estaban caídos en rendición. Una sonrisa débil y patética estaba congelada en sus labios. Ella no me miraría,
No podía mirarme, porque ella sabía lo que era esto. Y su silencio era su firma en mi aviso de desalojo. Su silencio era su consentimiento. Ese fue el golpe final. La historia sobre la llanta fue una humillación. Esto fue un asesinato de mi vida. No solo estaban faltando al respeto a mi pasado, estaban ejecutando la hipoteca de mi futuro. Habían discutido y decidido sobre el capítulo final de mi vida sin consultarme como si fuera una pieza de propiedad para ser administrada. En su mundo moderno perfecto, yo era solo un cabo suelto, y acababan de atarme en un pequeño lazo limpio, listo para ser descartado. No sentí nada, ni ira ni tristeza, solo la certeza tranquila y absoluta de un inspector de edificios condenando una estructura que estaba podrida hasta sus mismos cimientos. La decisión estaba tomada. La guerra había comenzado. Me senté allí en medio de los aplausos, una estatua en el centro de un banquete. Los sonidos de la habitación parecían deformarse y desvanecerse, el tintineo de los vasos y la charla alegre convirtiéndose en un zumbido distante y sin sentido. Sentí una extraña y profunda quietud asentarse sobre mí, una calma tan profunda que era casi aterradora. No era el entumecimiento del shock o el dolor sordo de la tristeza. Era la quietud absoluta que viene después de que un edificio se derrumba, cuando el polvo todavía está colgando en el aire y la forma final de la destrucción se aclara. En ese momento, vi todo con una claridad cristalina perfecta. Vi la profundidad de su codicia, la totalidad de su falta de respeto. Esto no era un malentendido. Esto no era arrogancia juvenil. Este era un plan calculado y metódico para borrarme. Miré a Maximiliano sonrojado por la victoria, y no vi a un tonto. Vi a un enemigo. Miré a mi hija, con la cabeza todavía inclinada en silenciosa complicidad, y no vi a una víctima. Vi a una cómplice, la parte de mi corazón que había mantenido la esperanza por ella, que había inventado excusas por ella. Simplemente se convirtió en piedra. El padre paciente se había ido. El arquitecto permanecía, y sabía con la certeza de un topógrafo estudiando un mapa exactamente lo que había que hacer. Conduje a casa desde la cena de ensayo en un estado de profunda calma. Las luces de la ciudad pasaban borrosas por mi ventana, pero no vi ninguna de ellas. Mi mente era una habitación tranquila y ordenada, donde todos los muebles finalmente se habían puesto en su lugar adecuado. El dolor, la confusión, la esperanza persistente, todo había sido barrido, dejando atrás solo el piso frío y limpio del propósito. No fui a la sala de estar ni a la cocina. Caminé directamente a mi estudio, la habitación que tan casualmente habían programado para demolición para dar paso a una bicicleta estática. Me senté detrás de mi viejo escritorio de roble, el que había usado durante 40 años para firmar contratos que construyeron horizontes. La madera sólida y familiar se sentía como un ancla en un mar agitado. Durante mucho tiempo, simplemente me senté allí en la oscuridad, el aroma de libros viejos y cuero a mi alrededor como un sudario reconfortante. Ya no estaba de duelo. El duelo es una emoción caótica y desordenada. Esto era diferente. Este era el enfoque tranquilo de un arquitecto revisando un plano defectuoso justo antes de una demolición controlada. Había pasado años de mi vida construyendo cosas para durar. Edificios, una empresa, una familia. Siempre había creído que una base sólida podía resistir cualquier tormenta, pero había cometido un error crítico. Había confundido el amor de mi hija con un cimiento, cuando de hecho se había convertido en una veleta girando inútilmente en cualquier dirección que soplara el aire caliente de Maximiliano. El amor por mi hija todavía estaba allí, por supuesto, enterrado profundamente bajo capas de decepción y resolución. Pero ya no era el principio rector. Un deber más frío y pragmático había tomado su lugar. Un deber con el legado que había construido con Cecilia. Un deber con el concepto mismo de integridad que ahora estaba bajo asalto directo. Esto no se trataba de castigar a mi hija. Se trataba de enseñarle una lección sobre el valor que trágicamente había desaprendido. Una lección que sería severa, sí, pero también necesaria.
Mi mano se sintió firme mientras alcanzaba el viejo teléfono fijo en mi escritorio. No necesitaba buscar el número. Lo marqué desde una memoria grabada en piedra. Sonó 2 veces antes de que una voz nítida y profesional respondiera. ¿Marina Torres? Marina, dije, mi voz tranquila pero clara en la habitación silenciosa. Soy Héctor. Hubo una breve pausa en el otro extremo. Héctor. Es pasada la medianoche. ¿Está todo bien? Miré por la ventana hacia el agua oscura y tranquila del lago. Todo, dije lentamente, es exactamente como predijimos que podría ser algún día. Dejé que el peso de esa frase se asentara entre nosotros. Luego di la orden. Activa el protocolo atardecer. No hubo vacilación en su voz, ni preguntas, solo la aceptación tranquila e inmediata de un aliado de confianza. Entendido, Héctor, respondió ella. Pondré las ruedas en movimiento a primera hora de la mañana. La línea hizo clic. La llamada había terminado. Coloqué el auricular de nuevo en su base. El sonido fue suave, pero en la quietud de la noche, se sintió como el estruendoso sonido metálico de una gran palanca siendo tirada, poniendo en movimiento imparable una vasta y poderosa máquina largamente inactiva. El protocolo atardecer. Suena como algo sacado de una película de espías, ¿no? Pero no es nada tan glamoroso. Es simplemente un plan. Un plano para el final de una vida diseñado por un hombre que pasó toda su carrera asegurando que sus edificios nunca se derrumbaran. Simplemente decidí aplicar los mismos principios a mi legado, después de que Cecilia murió. Yo estaba a la deriva. El silencio en nuestra gran casa era una presencia física. Y mi fortuna se sentía como una maldición, un blanco gigante pintado en mi espalda. Vi lo que le sucedió a otros hombres de mi generación. Vi a sus hijos y a sus nuevos cónyuges dando vueltas como buitres, su dolor apenas ocultando su impaciencia por la lectura del testamento. Vi sus legados despilfarrados en autos rápidos y aventuras tontas. No permitiría que eso le sucediera a lo que Cecilia y yo habíamos construido. El trabajo de nuestra vida estaba destinado a crear, no a ser consumido por la codicia. Así que llamé a Marina Torres. Marina ha sido mi abogada por más de 30 años. Es más afilada que un fragmento de vidrio y tiene una columna vertebral hecha de acero puro. Nos sentamos en mi estudio durante una semana con planificadores financieros y expertos en fideicomisos. Y construimos una fortaleza. No una fortaleza de muros y puertas, sino de papel y ley. Lo llamamos el protocolo atardecer. El primer principio fue el aislamiento. Mi riqueza personal, del tipo que alguien podría buscar en un registro público, se redujo a casi nada. Los miles de millones, el interés mayoritario en Constructora Villalobos, la vasta cartera de bienes raíces, las tenencias de acciones, todo fue transferido a una serie de fideicomisos irrevocables cuidadosamente construidos. La entidad principal es el Fideicomiso Legado Cecilia Villalobos. Es un fantasma legal y un gigante invisible. Ese fideicomiso es el verdadero dueño de todo. Yo, Héctor Villalobos, soy simplemente un beneficiario y el administrador principal del fideicomiso. El segundo principio fue la observación. Mi nueva vida, mi vida simple, era el núcleo del protocolo. No estaba fingiendo ser pobre. En un sentido legal, estaba viviendo con un ingreso fijo. El fideicomiso me paga un estipendio generoso para vivir cómodamente por 100 vidas. Pero es un estipendio, no un pozo sin fondo. Este estilo de vida modesto se convirtió en mi filtro de carácter. Estaba diseñado para probar a cualquiera que entrara en mi vida, especialmente a cualquiera que quisiera casarse con mi hija. ¿Verían a un hombre, un padre, con toda una vida de experiencia y amor para ofrecer? ¿O verían una cuenta bancaria casi vacía, un anciano cuyo único valor restante era la herencia que algún día dejaría atrás? Maximiliano no fue el primer hombre con el que Lucía había salido desde que promulgué el protocolo, pero fue el primero en fallar la prueba tan espectacularmente, tan completamente. No solo falló, le prendió fuego a la prueba.
El principio final fue la activación. El protocolo estaba diseñado para estar inactivo, un guardián silencioso. Activarlo, como hice con mi llamada a Marina, significaba cambiar de una postura defensiva pasiva a una ofensiva activa. Activarlo significaba que Marina y su equipo ahora estaban autorizados para usar todos los formidables recursos del fideicomiso, para investigar y neutralizar cualquier amenaza. Significaba que nos quitábamos los guantes. Cuando los abogados de Maximiliano enviaron ese acuerdo prenupcial, la oficina de Marina lo marcó inmediatamente. Ese fue el primer acto hostil. Mi llamada simplemente le dio luz verde para responder de la misma manera. La activación significa que un equipo de contadores forenses, los mejores en el negocio, comenzó una inmersión profunda en las finanzas de la familia Valdés. Es por eso que sabíamos que estaban al borde de la bancarrota. Significa que un equipo de investigadores privados comenzó a investigar la vida de Maximiliano, sus negocios, su carácter. Significa que cada documento legal, cada interacción, ahora estaba siendo analizado como evidencia en una guerra que yo no había comenzado, pero que tenía toda la intención de terminar. El nombre Protocolo Atardecer fue idea de Marina. Ella dijo que era porque era un plan para el atardecer de mi vida, una manera de asegurar que cuando mi sol finalmente se pusiera, su luz continuara brillando en las cosas que importaban, en la caridad, en la comunidad, en el legado de la mujer que amé, y no se perdiera en la oscuridad codiciosa que intentaba tragarse a mi familia entera. Lo que Maximiliano y Lucía no entendieron es que no puedes engañar a un hombre que ha pasado su vida leyendo la letra pequeña. No puedes estafar a un hombre que dibujó los planos de todo el juego. Pensaron que estaban tratando con un anciano frágil en una casa pequeña. No tenían idea de que estaban tratando de demoler un rascacielos con un par de martillos de juguete. El protocolo era el cimiento, y estaba a punto de mostrarles lo que sucede cuando confundes un lecho de granito con un parche de tierra blanda. Después de la llamada con Marina, había una pieza más para poner en su lugar. Esta no era una llamada a un abogado, era una llamada a un hermano de armas. Arturo Mendoza y yo habíamos estado juntos en las trincheras durante 40 años. Comenzamos como rivales, dos jóvenes desarrolladores hambrientos tratando de tallar un pedazo de la ciudad para nosotros mismos. Pero durante décadas de competencia brutal, forjamos un respeto profundo y duradero el uno por el otro, que eventualmente floreció en una amistad rara y poderosa. Arturo era una de las pocas personas que quedaban en esta tierra que conocía al hombre. Yo no era solo la leyenda o el balance general. Él conocía mi amor por Cecilia, mi orgullo por mi trabajo y mi silencioso desprecio por la nueva raza de trajes elegantes y vacíos que se habían apoderado de nuestro mundo. Marqué su número privado. Contestó al segundo timbrazo, su voz un ladrido grave familiar. Más vale que esto sea bueno, Héctor. Me despertaste de un sueño muy caro. Arturo, soy yo, dije, renunciando a cualquier cortesía. Estoy cobrando un favor. El humor desapareció de su voz al instante. En 40 años, nunca le había pedido un favor. Él sabía que esta no era una llamada casual. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Necesito que me digas lo que sabes sobre la familia Valdés, dije. Pude escucharlo sentarse en la cama. Los Valdés, un clan de pavos reales con plumas apolilladas. Su abuelo hizo una fortuna en transporte marítimo. Su padre despilfarró la mayor parte en mal arte y peores caballos de carreras, y el heredero actual, Maximiliano, es un anuncio ambulante de colonia barata y desesperación. Han estado endeudados hasta el cuello durante años, pidiendo prestado contra una reputación que ya no poseen. ¿Por qué preguntas por esos payasos? Porque su heredero se casa con mi hija mañana, dije en voz baja. El silencio en el otro extremo de la línea era pesado. Cuando Arturo volvió a hablar, su voz era baja y peligrosa. Héctor, ¿qué ha hecho? Así que se lo conté. Le conté todo. Las constantes demandas de dinero, el acuerdo prenupcial diseñado para saquear mi patrimonio, los planes para destripar la casa que Cecilia y yo habíamos construido.
Y finalmente, le conté sobre la cena de ensayo. Le relaté la historia de Maximiliano sobre la llanta pinchada y el gran regalo magnánimo de un boleto de ida a un asilo de ancianos. No inyecté ninguna emoción en el relato. Simplemente expuse los hechos uno tras otro, como un fiscal presentando evidencia a un gran jurado. Cuando terminé, Arturo respiraba pesadamente en el teléfono. No ofreció simpatía ni condolencias. Ofreció algo mucho mejor, pura furia sin adulterar en mi nombre. Ese pequeño parásito arrogante, gruñó. Va a deshacerse de Héctor Villalobos. El hombre que prácticamente inventó el horizonte moderno mientras su propio padre estaba descubriendo nuevas formas de declarar la bancarrota, la audacia absoluta de ese muchacho. Hizo una pausa, y prácticamente podía escuchar los engranajes girando en su mente aguda. Muy bien, Héctor. Las líneas de batalla están trazadas. ¿Cuál es la orden? ¿Qué necesitas de mí? Por esto lo había llamado. Sin vacilación, sin preguntas, solo lealtad inmediata e incondicional. Te necesito en la boda mañana, Arturo, dije. Necesito que te sientes allí, y necesito que observes. Y cuando veas la señal, necesito que te levantes y hagas una escena. ¿Una escena?, preguntó con un toque de oscura diversión en su voz. ¿Sí?, confirmé. Necesito que le recuerdes a esa sala llena de tontos y psicofantes exactamente con quién están tratando. Necesito que detones una bomba de verdad justo en medio de su recepción con champán. Escuché una risa baja desde el extremo de la línea de Arturo. Héctor, dijo, su voz llena de una satisfacción sombría. Será un absoluto placer. Solo dime cuándo. Después de que se hicieron las llamadas y las piezas se pusieron en movimiento, no sentí una sensación de triunfo. No sentí ira ni siquiera satisfacción. Solo sentí un profundo y pesado sentido del deber. Giré mi silla para mirar las estanterías que forraban la pared. Mis dedos trazaron los lomos de libros viejos, sus páginas llenas de historias de honor, tragedia y redención. Pero mis ojos se posaron en un pequeño marco plateado que estaba entre una colección de poesía y una pila de revistas de arquitectura. Era una fotografía de Cecilia. Fue tomada el día que comenzamos la obra de nuestro primer proyecto importante, el edificio que pondría a Constructora Villalobos en el mapa. Ella estaba parada en un campo fangoso usando mi casco de gran tamaño, una mancha de tierra en su mejilla, y una sonrisa que podría haber eclipsado al sol. En sus ojos había una creencia en mí que era tan absoluta, tan inquebrantable, que se convirtió en el cimiento sobre el cual construí todo. No teníamos nada entonces más que una idea arriesgada y una montaña de deudas, pero éramos los más ricos que habíamos sido. Levanté el marco, mi pulgar acariciando el vidrio frío sobre su rostro sonriente. ¿Qué pensarías de todo esto, Ceci?, susurré en la habitación silenciosa. Siempre viste lo bueno en todos. Me habrías dicho que fuera paciente con Lucía. Habrías dicho que simplemente ha perdido el rumbo. Por un momento, una ola de dolor y duda me invadió. Estaba siendo demasiado duro. Estaba a punto de destruir la vida de mi propia hija para saldar una cuenta. Pero al mirar su foto, supe la respuesta. Cecilia era amable, pero no era débil. Tenía un sentido feroz e inquebrantable del bien y del mal. Despreciaba a los matones y a los tramposos, y no tenía tolerancia para aquellos que valoraban el dinero sobre las personas. Habría estado desconsolada por lo que Lucía se había convertido, pero habría estado completamente disgustada por Maximiliano. Ella nunca se habría quedado de brazos cruzados permitiendo que un parásito se diera un festín con la vida que tan minuciosamente habíamos construido. Esto nunca se trató del dinero. Maximiliano y Lucía podrían haber tenido el dinero, si hubieran venido a mí con respeto, con honestidad, con un plan genuino para construir una vida juntos, les habría dado todo lo que necesitaban. Pero no querían construir, querían tomar. Veían el trabajo de mi vida no como un legado de trabajo duro y sacrificio, sino como una bóveda para ser abierta. Miraban el hogar que construí con mis propias manos como una pieza de bienes raíces para ser revendida.
Me miraban no como a un padre, sino como a un obstáculo. Esto no era venganza. La venganza es un acto caliente, desordenado y emocional. Esto era una auditoría. Era una corrección. Se trataba de restaurar el equilibrio y defender los mismos principios sobre los que se construyó nuestra familia. Que la dignidad no está a la venta, que el respeto se gana, no se hereda, y que el amor se trata de lo que estás dispuesto a dar, no de lo que estás decidido a tomar. Coloqué la fotografía de nuevo en el estante, mi resolución endureciéndose de un estado líquido a acero sólido. No estaba haciendo esto por mí mismo. Estaba haciendo esto por Cecilia. Estaba defendiendo su memoria del mundo barato y llamativo que intentaba reclamarlo. Estaba protegiendo a nuestra hija de las peores partes de sí misma, del hombre vacío que la había capturado tan completamente. La lección sería dolorosa, de eso no había duda. Pero algunas estructuras están tan podridas, tan comprometidas, que no pueden ser reparadas. Deben ser derribadas hasta los cimientos y construidas de nuevo. La tormenta venía, y yo, Héctor Villalobos, sería el arquitecto de la inundación. Las palabras de Arturo cayeron en el salón de baile silencioso como una roca en un estanque plácido. Las ondas de choque se extendieron instantáneamente. Un murmullo bajo estalló, creciendo hasta convertirse en una ola de susurros y miradas frenéticas. 300 pares de ojos, que hace momentos me miraban con una mezcla de lástima y diversión, ahora giraron para mirar a Maximiliano con una nueva curiosidad hambrienta. Ya no miraban al novio encantador y exitoso. Estaban mirando a un fraude. Maximiliano estaba congelado, la sangre habiéndose drenado completamente de su rostro, dejándolo de un blanco ceroso y enfermizo. Parecía un hombre que acababa de ver un fantasma. Su boca se abría y cerraba, pero no salía ningún sonido. Miró a Arturo, luego a mí, sus ojos muy abiertos con un pánico animal naciente. Trató de reír, un sonido ahogado y estrangulado que murió en su garganta. Eso es una broma, ¿verdad?, tartamudeó, buscando apoyo a su alrededor. Una broma muy graciosa y muy cara, abuelo, diles. Pero yo ya no era el abuelo. Mientras todos los ojos estaban puestos en él, me moví con una gracia lenta y deliberada que había estado ausente durante años. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué un pañuelo blanco limpio, uno de los viejos monogramas de Cecilia todavía visible en la esquina. No me apresuré. No mostré ninguna emoción. Comencé a limpiar metódicamente el desastre pegajoso y dulce del pastel de mi cara. Me limpié las cejas. Me quité el glaseado de la nariz. Me limpié los labios. Cada movimiento fue preciso, económico y tranquilo. La postura frágil y ligeramente encorvada del hombre de 71 años había desaparecido. Me paré más derecho, mis hombros cuadrados. La mirada en mis ojos, que había sido de humillación dolorida, era ahora de una evaluación fría y desapasionada. Ya no era la víctima en este drama. Yo era el director, y el acto final apenas comenzaba. El hombre que había tropezado hacia el escenario para dar un discurso sincero. Había sido reemplazado por el hombre que había enfrentado a jefes sindicales, funcionarios municipales corruptos y competidores despiadados durante 40 años, y nunca había perdido. Maximiliano vio el cambio en mí. La vista de mi fría compostura pareció aterrorizarlo más que el estallido de Arturo. Su propia compostura se hizo añicos por completo. «¡Está mintiendo!», chilló finalmente Maximiliano, su voz quebrándose, apuntando con un dedo tembloroso a Arturo. «Es un viejo senil, y este también», gritó, gesticulando salvajemente hacia mí. «Es un viejo tonto, arruinado y patético que vive en una choza. Diles, Lucía, diles a todos, está mintiendo». Pero Lucía estaba en silencio, su rostro enterrado en sus manos, su cuerpo temblando con sollozos silenciosos. Terminé de limpiarme la cara y doblé cuidadosamente el pañuelo sucio, colocándolo de nuevo en mi bolsillo. Luego miré a Maximiliano directamente a los ojos. Mi voz, cuando finalmente hablé, no era fuerte, pero cortó sus chillidos de pánico como una navaja silenciando toda la habitación.
Maximiliano, dije con mi tono nivelado y peligrosamente tranquilo. Parece que has cometido un error de cálculo bastante significativo. Justo cuando la negación frenética de Maximiliano alcanzó un punto álgido, las grandes puertas dobles en la parte trasera del salón de baile se abrieron de golpe. Una mujer entró. No era ruidosa ni llamativa, pero su presencia tuvo un efecto de silenciamiento inmediato en la sala. Esta era Marina Torres. Estaba vestida con un traje gris carbón perfectamente hecho a medida. Su cabello plateado cortado en un estilo moderno y afilado. Llevaba una delgada cartera de cuero y sus movimientos eran nítidos y eficientes, desprovistos de cualquier movimiento desperdiciado. Ella no se apresuró. Caminó por el pasillo central con un paso firme y medido, sus tacones haciendo clic suavemente en el piso de mármol. Ella no era una invitada, eso era obvio. Irradiaba un aura de autoridad pura y sin diluir. La energía caótica y chismosa de la sala pareció retraerse a medida que se acercaba, como si una reina acabara de entrar en su corte. Sus ojos, agudos e inteligentes detrás de un par de gafas minimalistas, escanearon la escena. La cara de pánico de Maximiliano, la forma colapsada de Lucía, la postura desafiante de Arturo y finalmente yo. Me dio un solo asentimiento, casi imperceptible. Era una confirmación, una señal de que la siguiente fase estaba comenzando. Se detuvo a mi lado frente a la atónita fiesta de bodas. No necesitaba un micrófono. Su voz era tranquila, clara, y llevaba un poder inherente que cortaba los susurros restantes. «Buenas noches», dijo con tono fresco y profesional. «Mi nombre es Marina Torres. Soy la asesora legal del señor Héctor Villalobos». Colocó su cartera en una mesa cercana y la abrió. «Pido disculpas por la interrupción. Tengo solo unos pocos puntos breves de aclaración para presentar». El equilibrio de poder en la sala no solo había cambiado, había sido completa e irrevocablemente volcado. Marina dio un leve asentimiento a un técnico al costado de la sala, y la gran pantalla del proyector detrás del pastel de bodas, que había estado mostrando una presentación romántica de Lucía y Maximiliano, cobró vida. Las fotos fueron reemplazadas por una imagen nítida y clara de un documento legal. Era una escritura de propiedad. Un jadeo colectivo recorrió la sala. «Comencemos con nuestra ubicación actual», dijo Marina con voz tranquila y firme. El Salón Zafiro, un establecimiento fino, muy prestigioso, muy caro, usó un pequeño puntero láser para resaltar el nombre del propietario en el documento. El nombre no era una persona, sino una corporación. Inversiones Cecilia LLC. Inversiones. Cecilia, explicó Marina, es una subsidiaria de propiedad total del Fideicomiso Legado Cecilia Villalobos, establecido por el señor Villalobos hace 10 años. Dejó que esa información colgara en el aire por un momento antes de continuar. Esto significa que cada dólar gastado en este evento, desde el salmón escocés del que el señor Valdés estaba tan orgulloso hasta el champán añejo y el pastel de $7,000 que ahora decora la cara de mi cliente, fue pagado por el señor Villalobos. El silencio en la sala era ahora absoluto. Maximiliano miraba la pantalla como si fuera una sentencia de muerte. «El señor Villalobos no se ofreció a contribuir a esta boda», continuó Marina con voz afilada como un bisturí. «Él financió todo el asunto de principio a fin a través de una cuenta discrecional que él controla. Quería ver qué tipo de evento planearían si se les diera un presupuesto ilimitado. Quería medir las profundidades de su avaricia y su vanidad. Debo decir que los resultados son aún más espectaculares de lo que anticipamos». Desvió su mirada de la pantalla hacia Maximiliano. «Usted no es un invitado de honor en un gran salón de baile, señor Valdés. Usted es una rata de laboratorio en una jaula muy cara, y acaba de fallar el experimento de la manera más dramática imaginable». Las palabras aterrizaron como martillazos, cada una destrozando la fachada cuidadosamente construida de la vida de Maximiliano. No era un novio poderoso organizando una fiesta lujosa. Era un caso de caridad,
un tonto que acababa de realizar su propia humillación en un escenario pagado por el mismo hombre que buscaba destruir. La imagen en la pantalla cambió. La escritura desapareció reemplazada por un complejo gráfico financiero, lleno de columnas de números rojos. Era un balance general consolidado. En la parte superior, en letras negritas, se leía: Participaciones Familiares Valdés, resumen financiero. Lo que nos lleva al motivo, dijo Marina, su tono cambiando de informativo a acusatorio. Uno podría preguntarse por qué un hombre joven haría todo lo posible para casarse con una familia que claramente desprecia. La respuesta, como suele ser, es la desesperación. Su puntero láser bailó a través de la pantalla destacando cifras clave. Este es un resumen de la situación financiera de su familia, Maximiliano, compilado por nuestro equipo de contabilidad forense. Muestra más de $27 millones en deuda pendiente. Muestra 3 de las propiedades de su padre hipotecadas hasta su límite absoluto. Muestra una línea de crédito que ha sido congelada debido a falta de pago y una cartera de acciones que ha tenido un rendimiento inferior al mercado durante 12 trimestres consecutivos. Patricia Valdés soltó un grito estrangulado, su rostro ceniciento. Su esposo parecía querer que el piso se lo tragara entero. «Ustedes no son dinero viejo, señor Valdés». Marina declaró las palabras frías y precisas. «Ustedes son los hijos del dinero viejo. Hay una diferencia significativa. Son la rama marchita final de un árbol que alguna vez fue poderoso y se están ahogando en deudas. Esta boda, toda esta farsa no fue una celebración de amor. Fue un último intento desesperado de rescate corporativo. No se estaba casando con Lucía Villalobos. Estaba intentando una adquisición hostil de su futuro». Marina hizo clic en un botón y apareció una nueva diapositiva que mostraba copias de solicitudes de préstamos que Maximiliano había presentado recientemente. Todas rechazadas. Necesitaba esto. Usted creía que al casarse con la hija del arruinado Héctor Villalobos, obtendría acceso a una herencia futura que resolvería todos sus problemas. Estaba apostando a la muerte de mi cliente para salvarlo de su propia incompetencia financiera. Finalmente, la pantalla cambió por última vez. Ahora mostraba una copia del acuerdo prenupcial que Lucía había firmado. Un enorme sello rojo estaba superpuesto sobre el texto. Nulo. Y eso nos lleva a la pieza final de su plan fallido, dijo Marina mirando directamente a Maximiliano. Este documento, una pieza de trabajo legal bastante depredadora, diseñada para otorgarle el 50% de cualquier herencia futura. Hay 2 problemas con él. Levantó un solo dedo. Primero, bajo la ley estatal, un acuerdo prenupcial puede anularse si se demuestra que es inconcebible o si se firmó basándose en una tergiversación fraudulenta del propio estado financiero. Dado que se presentó como un vástago rico en lugar de un hombre al borde de la bancarrota, creo que tenemos un caso muy fuerte para lo último. Luego levantó un segundo dedo. Pero más importante, y mucho más simple, este contrato no tiene valor porque el activo al que apunta no existe. Hizo un gesto hacia la pantalla. La casa del señor Villalobos, la pequeña casa que tan generosamente planeó renovar después de enviarlo a Prados Dorados, fue colocada en el fideicomiso legado Cecilia Villalobos hace una década. Nunca ha sido su propiedad personal para legar. Un nuevo documento apareció en la pantalla. Una directiva de fideicomiso. Marina resaltó la cláusula clave. Tras el fallecimiento del señor Villalobos, la propiedad y el terreno en el que se encuentra serán donados inmediata e irrevocablemente al Hospital Infantil Líder del Estado, para ser utilizados como un retiro terapéutico para niños con enfermedades terminales y sus familias. Marina bajó el puntero láser. No hay casa que heredar, Maximiliano. No hay propiedad multimillonaria que embargar. No hay herencia. La bóveda que intentó con tanto esfuerzo abrir ha estado vacía todo el tiempo. La revelación final aterrizó con la fuerza de un golpe físico. La primera en romperse fue Patricia. Un sonido estrangulado y animal escapó de su garganta, antes de que sus ojos se pusieran en blanco y colapsara de lado en su silla.
una cascada de perlas y dignidad destrozada. Su esposo, un hombre que había permanecido en silencio e invisible toda la noche, simplemente se dobló sobre sí mismo. No se desmayó. Simplemente se arrugó, enterrando su rostro en sus manos como un niño tratando de esconderse de un monstruo. Maximiliano mismo no emitió ningún sonido. Simplemente miró fijamente la diapositiva final en la pantalla, su sueño de salvación convirtiéndose en ceniza ante sus ojos. Luego cayó de rodillas, no con un estrépito, sino con un descenso lento y sin huesos. Una marioneta a la que le acababan de cortar los hilos. La dinastía Valdés no había terminado con una explosión, sino con un gemido silencioso y patético. Con la familia Valdés en ruinas, un desastre de su propia creación. Mi atención se volvió hacia la pieza final de los escombros. Mi hija. Caminé hacia donde Lucía todavía estaba sentada, con el cuerpo sacudido por los sollozos. No levanté la voz. No le di un sermón. El tiempo para eso había pasado hacía mucho. Hablé en voz baja, mi voz desprovista de la calidez que una vez tuvo por ella, reemplazada por la finalidad fría y dura de un juez dictando una sentencia. Este hombre no te amaba, Lucía. Dije con voz baja y firme. Amaba una ilusión de riqueza que pensó que representabas. La elección de qué hacer ahora es tuya. Puedes quedarte con este hombre vacío. Pero mi nombre, mi legado y mi apoyo nunca serán parte de esa vida. Has elegido sus valores sobre los nuestros. Ahora debes vivir con ellos. La miré, mi hija, una extraña con un rostro familiar. Si alguna vez encuentras el camino de regreso a los principios con los que fuiste criada, sabes dónde vivo. Pero la puerta solo se abrirá para la hija que recuerdo, no para la mujer que veo ante mí ahora. Me aparté de ella, mi asunto en este lugar concluido. Capté la mirada de Marina al otro lado de la sala. «¡Marina!», instruí con voz clara y firme. «Por favor, asegúrese de que cada miembro del personal aquí esta noche, los camareros, los aparcacoches, los músicos, reciba una bonificación equivalente al doble de su salario por la noche. En cuanto al presupuesto restante asignado para este evento, transfiera hasta el último centavo al Fondo Conmemorativo Cecilia Villalobos, en el Hospital Infantil. Hágalo a primera hora de la mañana. Este espectáculo de codicia financiaría un año de atención compasiva. Eso se sentía correcto. Eso se sentía como un final apropiado. No miré atrás. Caminé hacia las grandes puertas, con la espalda recta, dejando los restos de la boda detrás de mí. Arturo Mendoza se puso a mi lado, dándome una palmada pesada y reconfortante en el hombro. Salimos al aire fresco de la noche, los sonidos del caos desvaneciéndose detrás de nosotros. Arturo soltó un suspiro largo y lento. «Bueno, Héctor», dijo con una sonrisa sombría, «tengo que admitir que eso fue infinitamente más satisfactorio que una adquisición hostil». No pude evitar dejar que una pequeña y cansada sonrisa tocara mis propios labios. Han pasado varios meses desde esa noche. Estoy sentado en el porche de mi casa junto al lago, una taza de café caliente calentando mis manos mientras veo el amanecer pintar el agua en tonos de oro y rosa. Los pájaros cantan. El aire está limpio. He encontrado una paz tranquila. La puerta trasera cruje al abrirse detrás de mí. Es Lucía. Está sola. Se ve más delgada, y la fachada cara y vacía que solía usar ha desaparecido. En sus ojos no veo ni un rastro de derecho, solo un parpadeo profundo, profundo y frágil de remordimiento. Nuestra historia no ha terminado, pero ha comenzado un nuevo capítulo. Esta vez se construirá sobre una base de verdad. Esta vez se construirá bajo mis términos. Toda esta experiencia me enseñó una lección difícil, pero necesaria. La verdadera riqueza no se mide por el tamaño de tu cuenta bancaria, sino por la fuerza de tu integridad. Durante años pensé que la paciencia era la forma definitiva de amor, pero aprendí que a veces, el acto más amoroso es crear un conflicto doloroso para proteger los mismos valores que tu familia ha olvidado.
Se trata de defender un legado de dignidad, no solo un legado de dólares. La fuerza no se trata de cuánto puedes soportar en silencio, sino de tener el coraje de exigir respeto, incluso si eso significa derribar todo para construirlo de nuevo. Cuéntenme en los comentarios, ¿cuándo es correcto dejar de ser paciente y comenzar a defenderse?